a comenzar, hay diferentes tipos de métodos para lograr los resultados que nosotros vemos acá, ¿ok? Hay de repente una masa mantecosa, es la misma masa, pero hay diferentes métodos para preparar. Entonces, comencemos. Vamos a partir por la masa mantecosa, que es la masa que lleva materia grasa, que es la que todos conocemos. Esta que hicimos es una masa mantecosa. Pero ¿qué pasa con las masas mantecosas? Que hay 4 métodos distintos para preparar. ¿Sí? Uno, el primero, es el método cremoso, que es ese método que todos conocemos, el método de la torta tradicional de la abuela. La torta más básica, que es cremar la mantequilla o la margarina con el azúcar, luego los huevos, luego la leche, luego la harina, etc. Ese es el método más sencillo. El resultado siempre va a ser el mismo. Ojo, son diferentes métodos, pero el resultado, la masa siempre es la misma. ¿Ok? Ahora vamos con el método directo. El método directo es cuando también lleva materia grasa, pero no en estado sólido como en el cremoso. En el cremoso, la margarina o la mantequilla es la grasa y entra en estado sólido a la preparación. Ahora, el método directo ingresa no en estado sólido, sino en estado líquido. Es decir, aceite, ¿sí? Este es el método directo, su resultado es una masa igual mantecosa, súper húmeda y es bastante estable. En general, todas las masas mantecosas son bastante estables, son aptas para hacer tortas de piso, tortas cubiertas con fondant, tortas con decoraciones, etc. Vamos con el método mixto y es básicamente, tal cual como su nombre lo dice, una combinación de las dos materias grasas. Es decir, el método mixto te brinda la humedad de la materia grasa en estado líquido, que es el aceite, más la cremosidad que te brinda la materia grasa en estado sólido, que es la mantequilla o la margarina en su defecto, ¿sí? Entonces, este método se aplica por lo menos en el máster, que es el curso que yo les hablé, que mañana les vamos a presentar la oferta. El bizcocho marmoleado lo hacemos con este método, ¿ok? Utilizamos los dos tipos de grasa. ¿Para qué? Para contrarrestar la parte que lleva cacao, que normalmente siempre tiende a secarse. No sé si se han fijado que cuando hacen un bizcocho marmoleado o lo prueban, siempre la parte del cacao es más dura, ¿sí? Eso pasa porque no le colocan, quizá a lo mejor, la suficiente, o sea, no hay un equilibrio entre las materias grasas. Entonces, en este caso, nos curamos en salud, por decirlo así, nos quitamos ese dolor de cabeza para que no nos vaya a quedar dura la parte del cacao, agregamos la materia grasa en estado líquido. Y vamos con el método reverso, que también es el resultado de una masa mantecosa, pero la diferencia de este método es que no comenzamos o no partimos con la mantequilla o la margarina y el azúcar, sino que lo que hacemos es, el proceso es al revés, comenzamos la harina con la mantequilla primero. ¿Qué pasa? Este método es muy bueno para las personas que son olvidadizas y quizá a lo mejor dejan la batidora encendida y dejan la mezcla todo ese rato batiendo. Eso hace que la mezcla se apelmace, porque ustedes saben que la harina debemos cuidarla mucho, la harina es sumamente delicada y si no sabemos hacerlo o no la batimos hasta el punto correcto, el bizcocho puede tender a apelmazarse porque se desarrolla el gluten rápidamente. Entonces, este método reverso es para esas personas que son un poco despistadas y les ayuda a proteger la masa del gluten. ¿Por qué? Porque la mantequilla al juntarse con la harina crea una película protectora en la harina y eso hace que el gluten quede atrapado allí, que no se active tan rápido. Ahora bien, cuando ya empiezas a agregar los líquidos, en ese momento empieza a contar el efecto del gluten, ¿sí? Entonces hay que hacerlo con mucha precaución también ya luego que coloques los líquidos. Entonces en este método es la harina con la mantequilla o la margarina, lo disuelve, luego que hace una mezcla bastante arenosa y luego empiezan con los líquidos. Y ahí empiezan los huevos, la leche, hasta terminar. Y el resultado también es una masa mantecosa, bien deliciosa, bien estable y apta para tortas de todos pisos. Vamos ahora, siguiente. Ahora vamos a hablar del método espumoso. El resultado del método espumoso es una masa chifón o una masa genovés o un bizcocho genovés. ¿Cuál es este bizcocho chifón o genovés? No es más que un bizcocho para hacer 3 leches. Y este bizcocho, este método, se llama a sí mismo porque la torta o el bizcocho leva a partir del batido de los huevos con el azúcar, ¿sí? Entonces, esa espuma que forma es lo que hace que este bizcocho crezca. Y te queda un bizcocho así, bien frágil, como una nubecita, esperando nada más que tú solo lo remojes con la leche que lleva la 3 leches, ¿ok?
Hay personas que también lo usan para otro tipo de postres, como selva negra, etcétera. Pero básicamente es el más conocido, es para la tres leches, pues. O sea, este bizcocho no lleva materia grasa. Es un bizcocho que no lleva absolutamente nada de materia grasa. En algunos casos hay personas que no le colocan ni siquiera polvo de hornear. Entonces el levado, como su mismo nombre lo dice, se logra a través de del proceso de espumado entre los huevos y el azúcar. Y eso triplica su tamaño. Y ya luego se coloca de forma envolvente la harina, como ustedes saben, los que ya han preparado tres leches. Luego se coloca la harina de forma envolvente para que no pierda el aire. Y de esta forma, pues obviamente sale este bizcocho genovés súper esponjosito. ¿Ok? Ya terminamos la presentación, es súper corta, pero no se me van a ir ilesos de esto. ¿Ok? Quiero que me comenten aquí en los comentarios ahora mismo si realmente prestaron atención. Y si estuvieron súper atentos a todos los detalles, quiero que me cuenten aquí en los comentarios cuál fue el tipo de método que utilizamos de preparación para el bizcocho en nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver.